Buenos días, Ágape. Buenos días. Buenos días, mis hermanos en Cristo. La semana pasada, ustedes saben que le dimos inicio a la época navideña con ese mensaje, he aquí vengo. ¿Y de dónde venía Jesús? La respuesta fácil es del cielo, ¿verdad? Esa es la respuesta fácil. Pero la verdad es que la respuesta es mucho más complicada que eso. Y la vamos a encontrar donde vamos a estar hoy. Hoy vamos a estar en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y lo vamos a estudiar, hermano, porque la proveniencia de Jesús es importante. El Evangelio de Juan nos explica no solamente la proveniencia de Jesús, pero también su identidad. ¿Quién es Jesús? Es importante para nosotros. Necesitamos saber quién es, porque su identidad hace la diferencia. O sea, no podemos solamente creer y no entender quién es. Antes de que nosotros comenzamos una relación con alguien, tenemos que conocerlo profundamente, hasta para ser amigos. Y para ser más que amigos, se investiga todavía más. Hay gente que llega al extremo de hacerle background check, ¿verdad? Al que va a ser su esposo, al que va a ser su esposa, a ver qué sale ahí, ¿verdad? Y se han llevado sorpresas cuando han hecho eso. Aparecen cosas que no sabían, ¿verdad? Que tienen algunos cargos o que ha hecho cosas que, ¿verdad?, que no se esperaba. Entonces, es importante conocer a las personas con las que nos relacionamos. Es importante conocer quién es nuestro Dios. El pasaje Juan 1, ha sido debatido y rebatido, hermano, a través del tiempo por personas que no quieren aceptar lo que dice ahí, porque está revelando la identidad de Jesús y ven a Jesús como un enemigo, ven a Jesús como alguien que les está haciendo estorbo en lo que ellos quieren lograr. Entonces, fíjate, lo más fácil es sacarlo del camino y decir, eso que dice ahí no es lo que ustedes están pensando. Eso es lo más fácil. Es preferible pensar en Jesús como un buen hombre, como un hombre de alta calidad moral, como un buen ser humano. Es bonito pensar en Jesús como un profeta, ¿verdad? Muchos le llaman profeta. Hay libros sagrados de otras religiones que dicen que Jesús es profeta, ¿verdad? O sea, no tienen problema con decir que es profeta. Pero cuando se dice que Jesús es más que profeta, cuando se dice que Jesús es más que un ser humano, ahí entra el problema. Jesús es mucho más que todas estas cosas que ellos piensan de Él. Hay una historia de personas que ustedes seguramente han escuchado, y les voy a poner la foto ahí, que pasen adelante los tenores. Yo creo que los conocen a ellos, y si no los conocen, ahí están los nombres: Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carrera. José Carrera, ellos fueron considerados en un momento los 3 mejores tenores a nivel mundial, ¿verdad? Y ¿quién no ha escuchado alguna tonada de Luciano Pavarotti, verdad? La voz de esos hombres es excepcional, o era excepcional. Él ya no está con nosotros. Pero fíjate bien, Luciano Pavarotti, ¿verdad? Así como Magrini, se puede oír que es italiano, ¿verdad? Pero los otros dos, ¿verdad?, Domingo y Carreras, son españoles. Y fíjate, cuando uno los mira ahí, uno dice, bueno, 2 españoles, un italiano, 2 contra 1, los 2 españoles seguramente son amigos, porque son del mismo país. Pero dicen de que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo país, ¿verdad? Tiene que ser del mismo árbol. Y entonces ellos no se llevan tan bien como la gente piensa. Y les voy a explicar por qué. Y aquí va a entrar, nos vamos a meter en el fútbol, fíjense. Y a mí me gusta meterme en el fútbol de vez en cuando. Plácido Domingo es de Madrid, ahí nació. Mientras que José Carrera nació en Cataluña. Y fíjese, ustedes saben que a mí me gusta el Barça,
¿verdad? Que yo sigo al Barça. Y lo he seguido por décadas, no es cosa de hoy. Y todos saben que estamos todo el tiempo riendo y llorando, no importa quién nos gane. Pero si le ganamos o nos gana el Real Madrid, ahí es el problema, ¿verdad? El Real Madrid es el opuesto. Fíjese que esta pugna entre estos dos equipos, Real Madrid y Barcelona, no es solamente una cuestión local. Quiero que sepa que no es solamente una rivalidad de dos equipos. Y quiero que sepa, ¿verdad?, que eso se extiende a sus pueblos. Esta es una pugna de dos pueblos que se caen mal. Cataluña y Madrid se pelean, por eso están peleando todo el tiempo. Entonces, esa rivalidad trasciende a las personas. Cuando uno le pregunta a otro de dónde eres, ¿verdad? Y el que pregunta es madrileño y el otro le dice soy catalán, ahí se acabó lo que le cayó bien ya. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de repente decimos Visca Barça, quiere decir que vive el Barça, eso es catalán, ¿verdad? Son de Cataluña. Es más, fíjate, Barça, ustedes van a ver que lo escribo con Z, pero no se escribe con Z, se escribe con una C, con una colita, porque es catalán, eso es parte del abecedario catalán. Eso le llaman ellos, se le llama cedilla o caudata, se le llama esa C, ¿verdad? Y esa colita se le llama virgulilla, para que sepan, ¿verdad? La cuestión es de que los de Real Madrid son de Madrid y los de Cataluña, ¿verdad?, son enemigos. Los de Cataluña son enemigos del Madrid, de los de Madrid, aunque sean del mismo país, no se caen bien. Entonces fíjate, con la excusa de cuestiones políticas, en 1984 estos dos se enemistaron, Plácido Domingo y José Carrera, enemigos. Y fíjate que eran los mejores tenores a nivel mundial, y entonces de repente los llamaban porque querían oírlos juntos, porque eran los mejores, los querían juntar en un solo lugar. Y ellos en las cláusulas de sus contratos le ponían: voy a cantar con ustedes bajo la única condición que no esté este otro ahí. O sea, los dos excluían al otro mutuamente, no querían ni verse, mucho menos compartir escenario. Y fíjate, mientras los dos estaban en su apogeo y que José Carreras tenía a su enemigo en Plácido Domingo, le apareció un enemigo más letal y le dio leucemia y comenzó a pelear por su vida. Se sometió a muchos tratamientos, sufrió mucho con el cáncer, se hizo trasplante de médula ósea y tenía que cambiarse la sangre de todo su cuerpo constantemente, una vez al mes, por lo que tenía que estar viniendo a Estados Unidos. Y estos tratamientos eran dolorosos y él sufría mucho, tuvo que alejarse de su carrera. El hombre que era rico comenzó a gastar tanto dinero en su enfermedad que se quedó sin nada y tuvo que buscar una fundación que le ayudara. Fíjate, y encontró una fundación, siendo catalán, en Madrid. Y qué doloroso, ¿verdad?, darse cuenta de que el enemigo le ayuda a uno. Le tocó ir a suelo enemigo a pedir ayuda. Es una lección de humildad. Y fíjate, le ayudaron, le dieron todos los recursos necesarios, que era muchísimo el gasto, y logró superar la enfermedad. Lo que yo quiero que miren en la historia es que a veces a quien nosotros consideramos enemigo es realmente un gran amigo. Muchas veces nosotros tenemos enemistad con gente y no paramos de odiar a esa persona en vez de buscar
conocer un poco más qué es lo que hace así a las personas, en especial con Jesús, especial con Dios. Pero estábamos hablando la semana pasada que mucha gente malentiende a Dios y mucha gente malinterpreta a Jesús y se forman una idea preconcebida de Él y creen que es su enemigo. De hecho, yo he conocido personas que cuando yo les digo que yo soy cristiano, ya no les caigo bien. Así como estos dos, cuando se enteraron que uno era de un lugar y el otro era de otro, y se cayeron mal. Y realmente no hay una necesidad por la cual, o una razón real por la cual ser enemigos. Y yo pienso que realmente nos equivocamos, o se equivocan quienes piensan que Jesús es un enemigo. Lo miran como un enemigo, pero es un gran error verlo como un enemigo. Entonces, fíjate, necesitamos nosotros asegurarnos de que tenemos la perspectiva correcta, la óptica correcta acerca de quién es Jesús. Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Redentor, sí, pero también es Dios. Y ahora vamos a leer Juan 1 del 1 al 23 y lo vamos a hacer todos juntos y lo vamos a hacer de pie. Les voy a pedir que lean conmigo Juan 1 del 1 al 23. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. Pueden tomar asiento. Que Dios bendiga su palabra. Y vamos a empezar desde el principio. Dice que en el principio, esa es las primeras tres palabras que ustedes ven en nuestro capítulo, en nuestra lectura de hoy. Dice: en el principio era el Verbo. ¿Y qué es lo que quiere decir en el principio? Cuando está hablando del principio aquí, está hablando antes de la creación. Y fíjense bien, si usted hubiera estado en el principio, antes de la creación, póngase a pensar. Antes de que todo lo que usted ve fuera hecho, y usted se para ahí a ver qué es lo que hay, ¿qué cree que hay? Nada. No hay nada.
Por eso es de que se ocupa este término latín, ex nihilo, porque la creación del Señor fue hecha de la nada, no había nada. Y ustedes saben que los científicos tienen un gran problema con eso, porque no hay nada que pueda comenzar de la nada. El único que puede comenzar algo de la nada es nuestro Señor. Entonces realmente la creación fue algo que comenzó desde la nada. Eso es lo que dice Hebreos 11:3. Fíjate, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, fíjate, que por fe es que nosotros entendemos que el universo fue creado, por fe. Por eso fue necesario el mensaje de la semana pasada, hermanos. Porque si no tenemos fe, hay muchas cosas que nosotros no podemos aceptar ni recibir. Hay cosas que tienen que ser por fe, no las podemos explicar. Y fíjate que cuando no tienes fe, entonces quieres ocupar tu mente para darle explicación a estas cosas. Y entonces es cuando la gente comienza a hablar de Big Bangs y comienza a hablar de evolución, y le tiene que buscar la explicación a lo que están viendo. No le halla al lado y comienzan con teorías y teorías y teorías diferentes. Pero la palabra de Dios dice que Él creó todo de la nada. Eso es lo que dice ahí. Dice en el principio, cuando no había nada, lo único que estaba ahí, no había nada, pero había alguien. Era el Verbo, fíjate, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando no había nada, el Verbo ya estaba en compañía de Dios, y el Verbo mismo era Dios. Dice, todas las cosas en Él fueron hechas. Está hablando del Verbo, no está hablando de Dios. El Verbo es el que creó, fíjate bien. Y sin Él, o sea, el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero fíjate, regrésate al principio de la Biblia, deja el dedito ahí en Juan 1, vete al principio de tu Biblia, en Génesis 1:1, y mira qué es lo que dice ahí. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Juan 1:1 está diciendo que el Verbo fue el que creó, pero Génesis 1:1 dice que Dios fue el que creó. ¿Tenemos un problema ahí o no tenemos un problema? ¿Tenemos un conflicto ahí? ¿La lógica no falla? Fíjese de que, ¿cómo se concilia esto? Podemos buscar en Juan 1:14 y ahí está la respuesta. En el capítulo de hoy, nuestra lectura de hoy, dice, y aquel Verbo fue hecho carne. O sea, el Verbo del que está hablando ahí, que el Verbo que es Dios, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne. La historia de quién conocen ustedes, que era Dios y se hizo carne. Solo hay una y no hay más. Es la historia de nuestro Señor Jesús. Si usted busca inclusive en la Biblia que haya alguna otra persona que se haya encarnado, no hay más. No hay más, solo hay uno. Y fíjate que cualquiera me puede decir, pero pastor, mira, hay religiones falsas que ocupan la Biblia y que ocupan un versículo y de un versículo hacen teología. No puedes hacer teología de un versículo, solamente de Juan 1:14. Y es cierto, yo le doy la razón.
No podemos hacer teología solamente de Juan 1:14, pero toma nota. Lo mismo está diciendo Filipenses 2, del 6 al 8. Lo mismo está diciendo Mateo 1:23. Lo mismo está diciendo Lucas 1:35. Y hay más pasajes. Lo que quiere decir es que la Biblia está diciendo una vez tras otra que Jesucristo es Dios. Continúa Juan describiendo a Jesús y dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Nosotros estamos en tinieblas en este mundo. Estamos en un mundo de oscuridad. La luz en las tinieblas resplandece. La luz vino al mundo. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es algo que está hablando del futuro. No va a prevalecer la maldad sobre el reino de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Por qué dice de que Juan el Bautista vino por testimonio? Estas son las cosas a veces que nos hacen que no leamos la Biblia, porque no sabemos bien qué es lo que está diciendo. Nos está hablando en chino, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de que Juan vino por testimonio? Lo responde el versículo 23. Aquí mismo está la respuesta. La Biblia responde a la Biblia. Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está hablando de una profecía. Esta es una acción profética, es una referencia profética. ¿Dónde está esa referencia? ¿Dónde dice que hay que allanar el camino del Señor? Isaías 43. Isaías 43, ¿y dónde está? Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjate, se lo voy a leer una vez más. Voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? Enderezad calzada en la soledad ¿a quién? O sea, ¿quién es el que vino? Dios. O sea, si ustedes comienzan, la Biblia no se contradice, hermanos. El que no llega a la conclusión de que Jesús es Dios es porque no está estudiando bien la Biblia. Porque la Biblia, nosotros comprobamos la Biblia con la Biblia. En un lado nos aclara lo que en otro lado no entendemos. Y esa es la manera de estudiar la Biblia. Cuando usted encuentre algo que usted no entiende, búsquelo. Nada más esta mañana estaba viendo algo de Jeremías y la respuesta está en Mateo. Entonces, así es como nosotros encontramos respuestas a lo que no entendemos en la Biblia. Si queremos saber quién es el que vino, busquemos en la Biblia. Claramente y por muchos lugares lo está diciendo. Por eso es que he aquí vengo. ¿Se acuerdan la semana pasada? He aquí vengo. Porque no estaba acá, Él estaba fuera de nuestra realidad. El que viene o el que vino fue Jesús. Y Jesús es Dios. Es necesario creer en Jesús. Fíjate, hermano, de que nosotros sabemos bien de que si no creemos en Jesús no somos salvos. Y eso está diciendo aquí Juan. Cuando una persona llega a la conclusión de que no, aquí no está hablando de Jesús, no está hablando de Jesús y Jesús no es Dios, no solamente es mala teología, sino que es una herejía, hermano. Fíjate de que cuando tú crees que Jesús no es Dios, tienes un tremendo problema. Tienes un tremendo problema. Juan 3:36 te dice por qué tienes problema. Dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué está diciendo ahí? El que no cree que Jesús es Dios, que no cree lo que Jesús ha hecho, porque el sacrificio en la cruz no puede pagar por las personas si no es alguien que no es humano.
Por ejemplo, si yo hubiera muerto en la cruz, hermanos, ustedes estuvieran fritos. ¿Sí me entienden? Porque un humano no puede pagar por el pecado de los demás. Ni siquiera puedo pagar por mi propio pecado. No puedo pagar por el pecado de uno. No puedo pagar por el pecado de nadie. El que se sacrificó tenía que ser alguien de mucho valor. El que se sacrificó fue el dador de vida. Por eso es que Juan está diciendo esto aquí, que en Él estaba la vida. Él fue el que nos dio la vida, el dador de la vida se sacrificó, y por eso es que nosotros venimos a ser salvos. Es un problemón no creer que Jesús es Dios. Juan 10:30. ¿Qué dice ahí? Yo y el Padre uno somos. Eso lo dijo Jesús. Si tú no crees que Jesús es Dios, no solamente estás deshonrando a Jesús, estás deshonrando a Dios mismo. Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que me envió. Por eso Juan aclaró que Él no era la luz. ¿Por qué? Porque si alguien se confundía y le rendía adoración, sabía que él también se estaba metiendo en problemas. Él tenía que aclarar que la honra era para Jesucristo. Dice que no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Él es el creador. Jesús es Dios. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la identidad de Jesús. Jesús es Dios. Es necesario creerlo, y solo a través de Él logramos la paz con nuestro Padre. Él es nuestro amigo. Y yo lo que quiero es que si en algún momento alguien mira el video de este mensaje, que se dé cuenta que Jesús no es su enemigo, que Jesús está siempre dispuesto a traer paz entre la persona y el Padre, porque Él es el mediador, Él es el sacerdote, es el sumo sacerdote. Es un amigo fiel que te ayuda en tiempo de necesidad. Cuando nadie te puede ayudar, cuando nadie reconoce lo que vales, Jesús está ahí para ayudarte. ¿Se recuerdan que al principio del mensaje estábamos hablando de Plácido Domingo y de José Carrera? Si puede poner otra vez la imagen de Plácido Domingo y José Carrera. Sí les dije, ¿verdad?, que había ido él a Madrid a recibir ayuda, donde el enemigo, al campo enemigo, fue a recibir ayuda. El catalán le tocó que ir a Madrid a pedir ayuda y recibió ayuda. Y él fue cuando estaba en su peor momento. Se le había acabado su fortuna, se había quedado sin trabajo, se había quedado sin salud. Y con el dinero del enemigo fue restaurado. Y fíjate que cuando él ya recuperó su salud, fue aquella fundación de regreso, porque ahora ya podía cantar otra vez y comenzó a hacer dinero otra vez, y se acordó que aquellos le habían ayudado, y él fue a la fundación y le dijo: miren, yo quiero ser parte de esta fundación, yo creo en ustedes, creo en lo que han hecho por mí, así que yo les voy a donar, quiero ser miembro de esta fundación. Y entonces le dijeron que estaba bien y le dieron los estatutos para unirse como miembro a la fundación. Descubrió que el fundador y mayor colaborador, presidente de la fundación, era Plácido Domingo. Luego supo que Plácido Domingo había creado la entidad con la única intención de ayudarlo a él.
se había mantenido en el anonimato para que no se sintiera humillado por aceptar el auxilio de su enemigo. Pueden imaginarse el encuentro que tuvieron después. Cuando Plácido Domingo se estaba presentando en Madrid, José Carrera pidió permiso de entrar en el escenario sin que él lo supiera. Y delante de todo el público se le arrodilló y le pidió perdón. Y comenzaron una gran amistad. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando reconocemos a Jesús. Lo vemos como un enemigo, lo vemos como alguien lejano, alguien que nos ayuda. Cuando nos damos cuenta quién es y qué es lo que ha hecho, venimos llorando delante de Él. Eso es lo que hice yo. Yo lloré mucho, porque yo siempre vi a Jesús como alguien lejano, alguien que no le importo. Y cuando me di cuenta del valor que Él me da, yo vine llorando donde Él. Plácido Domingo lo levantó y le dio un gran abrazo. Así como ellos comenzaron una gran amistad, nosotros tenemos una tremenda amistad con nuestro Señor Jesús. Y hermanos, nuestra labor es hablar de las personas para que ellos puedan tener esa clase de amistad, para que se puedan encontrar con el que ellos creen que es su enemigo, pero que es realmente un gran amigo, que ha hecho todo por ellos, se sacrificó, murió por ellos. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te doy gracias. Gracias porque nos revelas tu identidad en Juan 1:1, porque nos damos cuenta que tú eres Dios. Y Padre, nos damos cuenta que muchos te perciben como un enemigo, como un estorbo. Padre, te pido desde el fondo de mi corazón que toques corazones, que les puedas mostrar, Señor, tu gracia y tu verdad, que se puedan dar cuenta realmente de quién eres y lo que están desperdiciando, que reconozcan, Señor, que tú eres su Salvador y su Redentor. Padre, que muchas personas vengan por el testimonio nuestro a creer en ti, que muchas personas caigan de rodillas delante de ti pidiendo perdón, porque en algún momento te vieron como un enemigo. Que muchos se les llenen los ojos de lágrimas al venir a reconciliarse contigo. Te pido, Señor, que sigas haciendo amigos entre nosotros. Padre, todavía que no se cierre la puerta, Padre, que no se acabe tu paciencia. Permite que más personas vengan a ser salvas. Permita que más personas vengan al gozo de la salvación. Padre, permítenos oportunidades en las cuales nosotros podamos presentarle el Evangelio a las personas. Permite, Señor, que vivamos una vida limpia, Señor, una vida llena de amor, a pesar de nuestras dificultades, Señor, a pesar de todos nuestros impedimentos, pero que principalmente en medio de la dificultad y de los impedimentos reflejemos esa relación que tenemos contigo, Señor, nuestro testimonio, que sea luz para todos los que nos rodean. Te pido, Señor Todopoderoso, que nos utilice grandemente. Permítenos hacer un impacto en esta ciudad y, ¿por qué no?, en el país y en el mundo entero. Te lo pido encarecidamente en el nombre poderoso, nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén. Bendito sea nuestro Señor.